Buenos días a todos. Hoy vamos a tener una emisión más de Metrópolis. En esta ocasión vamos a hablar sobre narrativas, literatura, cine y educación. Una conversación con el doctor Roberto Domínguez Cáceres, doctor en letras por la Universidad Iberoamericana, profesor e investigador de la Escuela de Humanidades y Educación de Tecnológico de Monterrey, integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, estudioso de la literatura, el cine, las narrativas urbanas, los estudios de género y la formación humanística. Además, fundador junto con algunos de nosotros del seminario Género y Paz y del seminario permanente Narrativas Urbanas, Géneros, Creaciones y Apropiaciones Espaciales, y colaborador de diversas redes académicas nacionales e internacionales. Para iniciar esta plática, ¿verdad? Con mi amigo, el doctor Roberto Domínguez Cáceres, vamos a empezar a hablar de los orígenes, ¿verdad? Okay. ¿Cómo hacerse lector y convertirse en profesor? Y la primera pregunta que te haría, ¿cómo nació tu interés por la literatura? Bueno, yo empiezo primero por agradecerte a ti, José Antonio, la oportunidad que nos ha dado la ESIA, Tecamachalco y sobre todo el posgrado de empezar una conversación y creo que desde entonces pues hemos hecho un equipo muy interesante y contesto tu pregunta así. Para mí, la primera memoria que yo tengo de ser lector no tiene nada que ver con literatura. Yo leía por una razón muy simple. Si en mi casa yo vivía, mi infancia la pasé en un pueblo que se llama Cerro Azul, Veracruz. Esto es el norte del estado de Veracruz, en la Huasteca. Es un pueblo pues como todos los pueblos de explotación petrolera, no muy singular, ¿no? Donde no había una gran biblioteca, sino nada más una casita que tenía libros, y a eso le decían biblioteca. Pero en mi casa sí había libros y había todo, ¿no? Había desde revistas, el libro vaquero, los libros que compraba mi madre, que le traía un señor que se llamaba Don Carlos y que venía una vez al mes y le traía 10, 15 libros, y con esos 10, 15 libros mi mamá los repartía entre sus compañeras de oficina. Mi mamá trabajaba en Pemex, Nélida Cáceres Brogan trabajaba en Pemex, entonces tenían un horario fijo, ¿no? De 7 a 3, y entonces después de las 3 y hasta las 5 tenían que esperar que el proceso que mandaban a México regresara para ver si estaba bien, y esas 2 horas no se iban, se quedaban a leer en la oficina. Y entonces, pues, ¿qué crees que hacía yo? Que me leí todos esos libros. Sin entender mucho, empecé a leer novelas de Taylor Cadwell o las novelas de Corín Tellado. Empecé a leer cualquier cosa que me cayera a las manos, porque era una manera, primero, de no estar en el calor, ¿no? Porque había aire acondicionado en la oficina, a veces. Y la otra, porque me empezó a gustar mucho poder estar en alguna conversación. Y de esa manera yo podía platicar, no nada más con mi madre, sino con las amigas de mi madre, ¿no? Que comentaban un libro. Entonces yo empecé, casi te diría, a oír de literatura, a oír sobre leer, antes que empezar a leer, de una manera que no fuera la de que nos enseñaban en la primaria, ¿no? Entonces yo empecé a leer mucho antes, empecé a leer mucho antes cosas muy largas que no tenían ya ni monitos, que no eran cómics, comparado incluso con mis hermanos, ¿no? Ana María la mayor y Armando el menor, o con mis compañeros de la primaria. Entonces, para sexto, yo básicamente ya era una especie como de cosa rara, porque ya me había leído todos los libros, que nos daban los libros de texto, ya me había leído los libros que íbamos a leer en la secundaria, y entonces yo ya sabía qué iba a pasar. Y creo que desde entonces, desde mis orígenes, para eso me ha servido la literatura, ¿no? Para saber un poco qué va a pasar después. Y fue para mí muy agradable. Y otra, ese es el acto de la lectura. Y otro también que me sirvió mucho es que mi bisabuela y mi abuela también leían, ¿no? Mujeres lectoras. Había un momento en la tarde en la que el calor te obligaba a salirte del sol, no hacer nada y quedarte así como en lo que algunos llamaban siesta. Yo jamás pude dormir siesta, imagínate un niño no duerme siesta, pero sí me tiraba al piso, que era lo más fresco, y me ponía a leer. Y mientras te vieran leer, no te mandaban a hacer nada. Y entonces leer para mí fue el salvoconducto, decir, me voy a quedar leyendo para que no me manden a la tiendita, no me manden al mercado, no me manden al sol, a barrer o a hacer algo, ¿no? Entonces leer para mí fue también una especie de momento, ¿no? Muy especial para mí, y lo hacíamos a cualquier hora. O sea, no creas que era de la mañana, cuando cayera, ¿no? Generalmente era en la tarde y en cualquier momento, ¿no? O sea, no teníamos un día especial. Y eso para mí fue muy importante. O sea, la lectura ha sido una actividad para mí recreativa, formativa, que me ha permitido
interactuar con más personas de cualquier edad, de más arriba y sobre todo de más arriba que yo. Ah, qué interesante todo lo que nos muestras y a través de tus palabras. Me interesaría saber qué libros o autores marcaron al joven Roberto Domínguez Mira, Cáceres. ok, a mí yo creo que las primeras lecturas, así 2 libros que yo me acuerdo muchísimo, bueno, uno es una obra y es completamente así. En mi casa había una enciclopedia enorme, una enciclopedia Salvat, una edición española, internacional, ¿no? Que le decían en ese momento, ¿no? Que tenía libros editados, algunos en México, otros en España, que tenía 28 tomos. Todavía tengo 2. Entonces, los autores que me marcaron fueron los autores clásicos del canon, que venían en la enciclopedia, imagínate. Yo no sabía nada de quién era Miguel Severén Saavedra, yo no sabía nada de quién era, no sé, Tirso de Molina, ni nada de eso. Simplemente yo sabía que a mí me gustaban leer algunas historias, ¿no? Porque venían resumidas en la enciclopedia. Entonces, eran como por resúmenes, ¿no? De las obras. Entonces, ahí empecé a leer, no el Quijote, porque empecé a leer cosas como más así, pues que a mí me llamaban más la atención, ¿no? Me acuerdo mucho de Moby Dick, ¿no? Pero por las ilustraciones, ¿no? Entonces, pues ya me tuve que leer la novela, no entendí mucho. Y entonces Melville me gustó mucho, me gustó muchísimo también Julio Verne en ese momento, porque estaban en la enciclopedia, ¿ya? Y realmente como de separar un autor, creo que pues te diría que empecé a leer novelas de misterio y ahí la gran protagonista pues no era Agatha Christie, pues yo no sabía quién era ella, pero empecé a leer cosas de misterio con Edgar Allan Poe porque había un libro dedicado a eso. Entonces me aterrorizaban las historias, pero no las podía dejar de leer. Y la primera novela de la que yo me acuerdo completa, historia completa, que me daba mucho miedo, es la caída de la casa de Usher, de Poe. Y me llamó mucho la atención y entonces me gustó mucho empezar, fíjate tú, a brincar de la literatura a los castillos. Entonces, por Allan Poe yo quería hacer cosas como de castillos, que tuvieran cosas medievales. Estamos hablando de 1970 y, ¿qué te digo? 4. No había ni Games of Thrones, ni nada de eso. Era o tu Exin Castillo, que te regalaban una cajita en diciembre y ya. Y yo con eso tenía para hacer mis lucubraciones góticas, ¿no? Sin saber que ya estaba leyendo cosas así, ¿no? Entonces, Poe me gustó mucho, Melville también me gustó mucho, Agatha Christie después, ¿no? Porque yo leía todo, entonces me gustaban mucho las cosas de misterio, ¿sí? Y nunca nos cobraron novelas juveniles, sino pues era lo que había, es lo que les. Entonces yo nunca leí literatura infantil, yo leí lo que había en la casa, ya eran lecturas de adultos, ¿no? ¿Y sabes cuál otra? Que me encantó en ese momento es que había esa promoción, que primero llegaba el libro y luego eventualmente te decían, pues va a haber una película. ¿Y qué crees? Que me leí El Exorcista y no pude dormir como en 4 meses, ¿no? Y yo estaba así. Y mi madre me dijo, ya lo leíste, ¿verdad? Yo, pues claro, pero no puedes dormir porque me has dicho, esto no lo vayan a leer. Y ahí vamos mi hermano y yo a leerlo. Y claro, no nos podíamos dormir, ¿no? Sí, claro. Sí, así pasa, ¿no? Ese acercamiento a esa novela es clave, a la película Sí, también. exacto. A muchas de las generaciones de aquel entonces nos marcaron de niños porque nos decían no lo vean y todas veían la película o leían la novela. Exactamente. Y lo mismo me pasó, ¿no? O sea, estamos hablando de la idea de cómo te acostumbras a que leer es una opción. Entonces, a lo mejor primero leí Infierno en la Torre, luego vi la novela, ¿no? Al revés, ¿no? Vi la película y luego leí la novela. Entonces, o al revés, Tiburón, Rocky, El Exorcista, o sea, cosas así que decías, ¿por qué? Porque en ese momento, hay que entender, ¿no? Había como una doble promoción, ¿no? Es decir, primero veías la película y luego lanzaban el libro y eran como públicos a lo mejor complementarios, pero pues obviamente la película no había cine en Cerro Azul, había que ir a Tampico al cine. Entonces, pues te llevaban al cine a lo mejor una vez, ¿qué te digo? Cada 3, 4 semanas cuando tenía que hacer algo de compras y aprovechábamos para ver lo que hubiera, ¿no? Y a veces hacíamos un viaje especial para ver tal película, pero a lo que voy, entonces, pues una manera de tener más cerca lo nuevo, pues era leer, ¿no? Y era muy interesante eso, ¿no? Que ahí yo no entendía, pero sí sabía que había más información en el libro que en la película, ¿no? Entonces no necesariamente las leí en orden, entonces por eso no extrañaba yo cosas en la película, porque a veces
la película me ayudaba a imaginar mejor lo que estaba leyendo en la novela. Y al revés, ¿no? La novela decía, ay, mira, yo no sabía que Perenganito era gordo, o fulanita tenía el pelo negro, o eran rubios. Pues porque en la literatura pasan otras cosas, ¿no? Y así fue mis años formativos de lectura fueron esos. Y creo que también me ayudó mucho el conocer personajes, ¿no? El saberme historias de que ya había pasado. Y algo que me encantó es que ya de repente veía yo una película y decía, ya sé qué va a pasar, ¿no? Porque ya me sabía la historia, ¿no? Claro, yo no sabía que era Otelo, ¿no? Yo no sabía que era The Time of the Screw, ¿no? La Doma de la Bravía, pero sí sabía, ¿no? Sí sabía que algo iba a pasar. Dije, pues si le pega, ¿no? O si hace esto, o si se enoja con el padre, luego va a pasar esto. Y pues ahí fue mi primer contacto con esta idea de que las tramas se repiten, ¿no? Aunque los nombres sean diferentes, las tramas se repiten. Y también, para mí, al mismo tiempo que la literatura, el cine, ¿no? Esos momentos de ir al cine eran tan especiales que nunca se me olvidarán, ¿no? O sea, porque era todo un evento ir a ver una película en los años 70 en unos cines que se llamaban así, Cinema 70, te acordarás tú, que eran cineplexes, ¿no? Gigantescos. En Tampico había dos, ¿no? Con una estructura muy elegante, ¿no? Con pues la clásica columna 70, que era una especie como de paraguas muy estilizado, ¿no? Como portada, y había dos cines en el mismo lugar. Bueno, Terremoto, todas las películas de desastre las vimos en el mismo cine, y entonces el cine fue el complementario de toda esa formación de la imaginación, ¿no? Sí, claro, son artes diferentes, pero complementarios, si lo podemos manejar, digamos así. Y esto también, digamos, permite poder, digamos, entender cuál es tu fascinación por ambos mundos, que vamos a hablar posteriormente. Okay. Pero quisiera hablar de este otro elemento que es fundamental. ¿En qué momento descubriste que querías dedicarte a enseñar? Wow, esa es una gran pregunta, porque cuando estaba yo estudiando la carrera de letras, no pensaba en eso. O sea, yo no pensaba en que iba a enseñar, pero en un momento, digamos, eso fue en la carrera de letras, yo estudié letras en el TEC de Monterrey, en Campus Monterrey, y era una carrera que no tiene nada que ver con las carreras contemporáneas, porque eran, no sé si, por decirte algo, yo recuerdo que eran 52 materias, no, 54 materias, y eran 22 de literatura y 22 o 20 de gramática y estructura de la lengua. Y 4, ya sabes, sociología y temas varios. Entonces, leímos muchísimo. Pero en una de esas hubo un cambio, y entonces empezamos a tener unas clases que se llamaban, que eran las clases de didáctica, ¿no? de planeación de clases, aunque yo no me imaginaba que iba a dar clases, pues tenías que pasarlas. No crees que me encantaban, ¿eh? Y sobre todo porque yo digo que la gente de educación habla en infinitivos, ¿no? Y yo nunca entendí un objetivo general separado de un objetivo específico, ¿no? Esas cosas que pues yo decía, ¿para qué me va a servir esto? El punto es que una maestra espléndida, Celita Lamilla, nos dijo, pues bueno, señores, señoritas, ¿qué creen? Que en lugar de hacer esto, esta tarde vamos a empezar a dar clases a los adultos que salen de trabajar de la fábrica de La Moza, que estaba en Avenida Revolución en Monterrey, muy cerca del campus Monterrey, y nos íbamos caminando, porque yo no tenía coche ni nada por el estilo, en la tarde, porque era un calor del moco, igual que siempre. Entonces caminábamos, a veces ella nos llevaba, a veces no, pero nunca me voy a olvidar. Llegamos a este lugar, que eran unos salones, no creas que muy elegantes, que había puesto La Moza para los empleados, para que no se fueran, se quedaran estudiando clases de primaria para adultos, o de secundaria para adultos, o de preparatoria para adultos, y luego pasaran los exámenes y luego pudieran avanzar, ¿no? Entonces, si lograban terminar la primaria, pues les pagaban más. Si lograban terminar la secundaria, les pagaban más. Y entonces, de la noche a la mañana, está yo leyendo a Tristán e Isolda, a la historia de Roncesvalles, no sé, al arcipreste de Ita. Tuve que empezar a enfrentar y decir, a ver, si tú no logras que esta persona sepa qué es un sustantivo, o dónde va el adjetivo, cómo le pone el acento, esta persona no va a pasar y tú le estás afectando algo. Y eso me cambió la vida. Entonces, estamos en ese momento hablando, tenemos que 19 años, 18 años,
Y me cayó de sopetón esa responsabilidad de decir, chin, o sea, yo le tengo que ayudar a alguien a que sepa algo que a lo mejor ni yo sé bien, ¿ya? ¿Cómo le hago? Y eso para mí fue para mí, nunca me olvidó, fue el descubrimiento de decir la importancia que tuvo, que tiene para mí el usar lo que yo sé para ayudar a algo, a que alguien haga algo, ¿no? Y claro, nunca me gustó la didáctica, ¿eh? O sea, nunca me gustó la planeación de la clase y aquí vamos a cambiar el estímulo. Eso me parecía muy artificial, ¿ya? Con el tiempo ya lo aprendí a hacerlo, pero en ese momento lo que yo veía directamente era la urgencia que tenían las personas y la urgencia que teníamos, porque siempre hemos tenido, para enseñar siempre hay poco tiempo, ¿no? Tú lo sabes muy bien, también has dado toda tu vida. Y entonces yo decía, chin, tengo apenas 8 horas para enseñarles todo esto. Entonces yo no quería ni que parpadearan, ¿no? Pues es que nos falta un chorro, ¿no? Y ese fue el momento, eso fue en el año 94. Qué interesante. Después de casi 4 décadas como profesor universitario, ¿qué es lo que más disfrutas del aula? ¿Sabes qué? Disfruto mucho los nervios de todas las clases, es decir, de saber, bueno, tengo más o menos planeada la clase, pero disfruto mucho las preguntas de mis alumnos, las preguntas o los descubrimientos que podemos hacer, ¿no? A mí me parece que lo más disfrutable no sucede en el salón. Creo que lo disfrutable tiene que pasar tiempo para que lo puedas disfrutar. No tienes que decir, ay, mira, ya me acordé de algo que vimos en clase, ¿no? O ya me acordé de algo. Y lo que más disfruto es cuando yo puedo recibir esa retroalimentación después de muchos años. Decir, ay, ¿se acuerda de esa clase? Porque yo lo detestaba y nunca supe estar. Esa entrada la he recibido muchas veces, pero siempre afortunadamente acompañada de ¿y qué cree? Que ya descubrí que sí me sirvió, ¿no? Eso es lo que yo más he disfrutado, José Antonio, porque no es a la verdad un tema. Disfruto mucho dando la clase, pero disfruto todavía más la idea del feedback, ¿no? De la retroalimentación, cuando te dicen, ah, claro, ya sabía yo, ¿no? Porque ahora que lo veo y efectivamente 40 años después, 38, sí, 40 años, digo, no, pues cuando estás en ese momento en el salón, no crees que no crees que te va a pasar todo lo que estás leyendo, ¿no? Lees, bueno, deja tu Romeo y Julieta, ¿no? Que es una historia muy básica. Dices, ¿yo qué tengo que ver con Otelo? ¿Yo qué tengo que ver con Don Gil de las Calzas Verdes? ¿Yo qué tengo que ver con Relaciones Peligrosas de Chabelo de la Cruz? ¿Yo qué tengo que ver con Niebla de Unamuno, ¿no? Y de repente pasan los años, ¿no? Y algo que tú explicaste para que la gente entendiera o leyera bien la novela, les cae, ¿no? Así enfrente en la vida y pueden saber de qué se trata, ¿no? Y me parece muy bonito eso, que puedas ser así, ¿no? Sí, claro, una experiencia, ¿verdad? Que compartimos muchos que nos dedicamos a educar a otros. Sí. Es cuando uno, en base a esa, digamos, retroalimentación que tiene uno con las personas a las cuales uno enseña, pues se da cuenta que los ha cambiado, Sí. ¿verdad? Aunque sea en un aspecto mínimo, y eso ya le hace a uno la vida, la verdad. Exacto, justamente. Sí. Y justifica un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. Y hay una película, ¿no? Donde aparece, digamos, el protagonista, ¿no? Que él quiere ser músico, ¿verdad? Profesional, pero de repente dice, me voy a poner a dar clases de música y luego va a tener tiempo para poder hacer, digamos, mi profesión. Voy a manejar las cosas a la vez. Se dio cuenta que y se comprometió tanto con su profesión como profesor que no le daba tiempo para nada y quedaba mal en su casa, quedaba mal en el trabajo porque decían que no le invertía suficiente tiempo. Pasó el tiempo, lo despidieron del empleo, ¿no? En la escuela, y dijo, pues echa a perder mi vida, porque lo que yo había pensado que iba a ser músico profesional, como todos mis compañeros que habían sido exitosos en ese ámbito, no lo logré. Y las últimas escenas de la película es cuando le brindan un homenaje, ¿no? En el auditorio de la escuela, ¿verdad? Estaban todos sus alumnos a los cuales les había cambiado la vida al enseñarles algo, ¿no? Y eso, con esa idea yo creo que me quedo y queda muy bien con de mencionar, ¿no? O sea, esa forma que tiene uno como profesor de cambiar la vida a los demás. Claro. Y creo que y en nuestras profesiones, ¿no? También la cambias a través de grandes ejemplos, ¿no? Cuando enseñas cine, cuando enseñas arquitectura o cuando enseñas literatura, ¿no? Pues
generalmente estás utilizando un material que es privilegiado, ¿no? Yo no les digo obras maestras, yo les digo que son obras humanas, ¿no? Obras que te llegan, que no están hechas por una máquina, que no están hechas para un mercado o para un público, sino que están hechas para una persona que puede haber vivido 300 años antes que tú y que está pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy interesante de lo que hacemos, y por eso tienes que ser muy respetuoso en plantear el contexto, ¿no? En tratar de explicar por dónde va lo relevante lo que van a leer. Y hacer los highlights, ¿no? Así decir, miren, esto va a ser importante. Lo más importante de Romeo y Julieta no es la escena del balcón, no es Leonardo DiCaprio, ¿no? Es la idea de cómo hasta la fecha dos personas no pueden estar juntas porque el contexto pesa más que su voluntad, ¿no? Cosas así. Y sí, entonces es muy interesante porque tienes que esperar mucho tiempo a recibir esa retroalimentación, ¿no? No es como los aparatitos que ahora hay a la salida de los baños de cómo le pareció la experiencia, rojo o verde. Dices, no, espérate, no es así, ¿no? Faltan muchos años para que alguien me pueda decir realmente esta clase me sirvió, realmente esta lectura me ha servido, ¿no? Sí, claro. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado en los estudiantes desde finales de los años 80 hasta hoy? Uy, mira, yo empecé a dar clases así formales en el 84, ¿no? A estos adultos. Lo que creo que ha cambiado mucho ha sido en las dos partes, ¿no? Yo empecé a dar clases en el 87 en el TEC, clases del que decíamos, ¿no? De cátedra, y obviamente a los que empezamos, pues no te daban los seminarios, te daban las clases así. No te digo que las básicas, porque no había clases básicas en el TEC, pero sí las clases donde eran de primeros semestres. Y yo recuerdo que lo que ha cambiado mucho es que ya no hay tanta diferencia de edad, ¿ya? Yo empecé a dar clases a los 22 años y mis alumnos tenían 18, ¿no? O sea, yo era ligeramente más grande que ellos, pero tantito, ¿no? Entonces de repente pasaba el espía y me ponía falta. Pues, no, pues no había maestro en el salón 104, ¿no? Pues porque no nos distinguía. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que yo ahora veo a los alumnos mucho más distanciados en edad, en formación, en información con respecto al profesor. Creo que algo que ha cambiado es que antes compartíamos más información, todos, ¿no? Información más general. Que yo podía hablar de una película, yo podía hablar de tal, y pues más o menos todos sabíamos eso, ¿no? Ahora la cantidad de información es tal que los grupos están muy limitados en el sentido de información en común. Tengo que trabajar cada vez más. Este último año que he dado clases con mis alumnos que son muy jóvenes, tengo que trabajar en prepararnos ejemplos en común, ¿no? Pues porque yo no puedo decir, ¿vieron la película tal? Pues no, es que yo no veo cine, yo veo todo o sea, hay demasiadas opciones, ¿sí? Creo que eso es algo que ha cambiado mucho. La cantidad de información y la disponibilidad de la información y quién ve qué y para qué, ¿no? Antes a las 6 de la tarde te sentabas a ver el programa y al otro día lo podías comentar, porque no había muchos, y ahora, pues a las 6 de la tarde estás haciendo miles de cosas. Esa es una. La otra, creo, y eso es algo para mí muy serio, que se ha perdido mucho la curiosidad de algo que no sea lo que tienes enfrente. Es decir, estamos consumiendo solamente lo que vemos. Y creo que antes éramos más de, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a buscar. Y ahora no buscamos. Ahora nada más presenciamos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fíjate cómo antes, si tú querías saber de algo, ibas y buscabas el libro, ¿no? Ibas y tenías que enfrentarte a 3, 4, 5 libros que se llamaban igual, te mandaban a una parte de la biblioteca y decías, pues ando buscando información sobre, no sé, ya sabes, el jónico, el dórico y el corintio, los órdenes de las capitales, y había 3, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿a quién le hago caso? ¿No? Hay 4, y a lo mejor hay 5, y había el otro estudio. Entonces ya ahí podías ver que había visiones diferentes de otras cosas. Ahora puede ser que la información tú le pones órdenes de la arquitectura, te salen 3, lo fotocopias y dices, ya, o lo bajas y dices, ya acabé. Y no ves lo de al lado, ¿sí? Y creo que eso ha cambiado muchísimo. Yo creo que es la manera en cómo buscamos y nos relacionamos con la información. Y creo que nuestro papel, ¿no? Un poco volviendo a la pregunta anterior, es hacer que no se pierda esa curiosidad. Es decir, que los alumnos
los estudiantes, las personas que están en un salón, no se conformen con la primera información que les responde la duda. Porque puede ser buena, puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? O puede ser plagiada o puede ser simplificada, ¿no? Y entonces eso me parece muy, muy interesante. Y un tercero, que es veo que mis alumnos son más confiados. No se imaginan que pueda haber un bias en la información, que pueda haber un prejuicio, que pueda haber una formulación epistemológica, por decirlo de una manera así, racista, sexista, misógina, en una información que aparentemente está ahí, ¿no? Que está publicada. Y creo que es algo muy interesante, ¿no? Eso, ¿no? Y creo que se debe mucho a cómo estamos recibiendo la información y desde dónde la estamos recibiendo. Sí, claro, eso es algo muy importante y que ha cambiado sobre todo en las últimas generaciones, ¿verdad? Donde ellos son nativos digitales, ¿verdad? Y que a diferencia de las generaciones que venimos atrás, digamos, no nacimos con la tecnología. La tecnología nos llegó, ¿verdad? Y eso nos permitió experimentar, sobre todo la generación X, ¿verdad? Nos permitió experimentar ambos de los mundos, como era un mundo sin tecnología y después un mundo ya con tecnología. Exactamente, ¿no? Y en eso, pues también nos ha permitido poder detectar estas diferencias de cómo interpretamos la información, qué validez le damos, ¿verdad? Que ahora muchos de las nuevas generaciones pues no la tienen, ¿verdad? Porque confían en la primera información que se les da. Y no la cuestionan, ¿no? Es decir, la confianza se la gana el otro, ¿no? O sea, pero se la tiene que ganar frente a la persona. Entonces, hay que aprender, hay que enseñar más bien, ¿no? Nosotros, de nuestra parte, hay que enseñar a contrastar, a comparar, y hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te permiten hacerlo. Y también, ¿no? La tentación de decir, ay, yo no quiero buscar más, ¿no? ¿Para qué lo hago yo? Eso es lo que me parece que ha cambiado mucho, ¿no? Que hay una mayor tentación de no hacerlo tú, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo para que valoren, ¿no? Para que los estudiantes, las personas que estudian, valoren su posibilidad de creación, ¿no? Sí, claro, aprender a utilizar la tecnología es parte ahora de, digamos, responsabilidades que tenemos como docentes, como ¿no? Sí. ¿Qué permanece igual en los jóvenes a pesar de los cambios tecnológicos? Mira, está muy padre la pregunta, porque acabo de terminar de dar un curso que se llama Viajeros, Mapas y Narrativas en el TEC, que es una materia de estas optativas, ¿no? Lectivas que les decimos. Y entonces había un grupo muy variado, ¿no? En cuanto a edad, a carreras. Y lo que yo noté es que hay o sea, que creo que se mantiene, es un auténtico interés, ¿no? Un auténtico interés en que lo que están viendo les sea relevante, ¿ya? No, a mí me gustó mucho eso de que no se creen las cosas porque yo se las estoy diciendo, ¿no? Porque están en el programa, sino decir, oye, ¿y cómo para qué? ¿No? Y esas preguntas son las más complejas y más interesantes para mí. ¿Y esto para qué? No para qué sirve, sino ¿por qué está aquí? ¿No? O sea, deja tú la función. Y a ver, cuénteme, ¿no? Y a ver, contexto. ¿Y por qué es esto? ¿No? Entonces, es muy interesante que ahora, y vuelvo acá, ¿no? Yo les voy a decir, a ver, mientras estoy haciendo esto, búsquense ejemplos de mapas del siglo XVI. Bueno, ¿qué te digo? En 3 minutos yo podía proyectar 20 mapas diferentes del siglo XVI, ¿no? Cada uno había buscado algo. Y si yo ahora, ¿y esto qué es? Bueno, entonces ya, ¿no? Ya está la información. Ahora la idea es cómo la contextualizamos, ¿no? Cómo llegamos a ella, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Y entonces llevaba yo del mapa del siglo XVI a la idea del viajero, a la idea del prejuicio, a la idea del viaje que te transforma y todo ese rollo, ¿no? De 2 clases para llegar a decir, vamos a leer este cuentito, ¿no? La velocidad con la que encuentran la información, ¿no? Permite que podamos pasar más tiempo reflexionando sobre esa información. Y creo que algo que es súper importante es que mis alumnos no quieren más información. O sea, no es cierto eso de que quieren saberlo todo. No, quieren saber algo, pero saber la profundidad. Y eso es algo para mí fue un gran aprendizaje. Es decir, a ver, no es horizontal.
es geológico, ¿no? O sea, tienes que ir por las capas, ¿no? ¿Qué hay debajo? ¿Ya? ¿Por qué se llegó? Y eso me sirve a mí muchísimo. Yo no lo había pensado, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a dar clases horizontalmente, ¿no? Ya sabes, después de Cela tengo que explicar a no sé cuánto, y luego viene la novela, bueno, la generación del 98, del 27, luego la posguerra, luego la época contemporánea, el destape, y luego en horizontal. Es decir, espérame, no, podemos explicar todo eso con una novela, ¿no? Explícamelo todo. Entonces ahora aprendí que como no les puedo dar 14 novelas, que era lo normal, pues les tengo que dar una, Niebla de Miguel de Unamuno, y sacarle, o sea, dejarla como pollo rostizado, o sea, quitarle hasta la última hebrita, ¿me explico? Porque hay todo, ¿no? Entonces, este existencialismo, hay trucos de estructura, hay cosas de lenguaje, hay cuestiones geográficas, ¿no? Y antes, te lo juro, yo usaba una novela para un aspecto y bueno, ya, siguiente novela. Porque la gente tenía más tiempo de leer, ¿no? Y ahora no, es decir, no, espérame, no tengo tanto tiempo de leer, ¿no? Eso me parece muy interesante. O sea, hay que aprender, hay que preguntar cómo andan las agendas de los alumnos, ¿no? Para poder decir, ok, ¿cuánto tiempo tienes para leer? Para leer, no para explicar todo lo que quiero, pero entonces ser muy eficientes, ¿no? ¿Qué cantidad de lectura para mí ya no es relevante? Lo más relevante es la profundidad de la lectura. No, qué interesante. Hay dos aspectos que yo creo que a mí me gustaría destacar. Es esta parte, ¿no? De que ahora estamos como docentes, digamos, que estar preparados para poder estimular esa reflexión en los alumnos. Porque como yo les digo a los míos, toda la información está en estos aparatitos. Ajá, ¿no? sí, exacto. En estos aparatitos, toda la que tú quieras. Antes teníamos que ir a bibliotecas, teníamos que ir a otros lugares, leer periódicos, o sea, eran otras formas, ¿no? De tratar información. Hoy no, hoy en unos segundos puedes tener toda la información que necesites y más allá, porque no la vas a poder, digamos, digerir toda. Sí. Y por lo tanto debemos de irnos más hacia la reflexión de los alumnos, estimular esa reflexión. Sí. Y el otro aspecto que se me hace fundamental es escuchar a los alumnos, entender sus dinámicas actuales. No es la misma dinámicas que tenemos nosotros, y esto es algo, digamos, fundamental, porque en lugar de darles cantidad, hay que darles calidad. Exacto. ¿No? Y esto es algo fundamental. ¿Qué aprende un profesor después de tantos años escuchando a sus estudiantes? Mira, algo que no se deja de aprender nunca es aprender a escuchar, ¿no? Cuando tú ya no tienes cuando tú ya no tienes el lugar central, ¿no? Yo creo que algo que ha pasado es, y estoy hablando de una Sarah Corona Berkin lo dice, ¿no? La construcción horizontal del conocimiento es fundamental, y creo que algo que ha cambiado es eso. Ha cambiado esta idea de decir, a ver, ¿cómo se construye esto que vamos el conocimiento? El conocimiento no es que lo tenga yo y te lo voy a pasar, sí, sino la construcción del conocimiento implica es cómo llegaste a él, ¿no? Si respetas a la persona que te dio la información, si la estás tratando en sus términos, ¿no? Con sus prerrogativas, o estás imponiendo una visión sobre ella, lo que te dé va a estar marcado por eso, ¿no? Entonces, un conocimiento que te dice el 3% de las mujeres sufren abuso doméstico, no te sirve de nada si no sabes quiénes son ese 3%, ¿no? ¿Dónde viven? ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué estudiaron? ¿Por qué? ¿No? ¿A dónde tienen que trabajar? Hay una guardería. Si no está ese contexto, el dato no te sirve. ¿Sí? Y eso es lo que para mí es algo con lo que me quedo, ¿no? O sea, algo que para mí es fundamental es reflexionar en el modo como se construye ese dato, ¿no? Ese conocimiento. Y sobre todo en el caso de literatura, ¿no? Que es una de mis grandes pasiones, o incluso en el caso del cine. Es decir, pues sí, está muy padre la novela, pero ¿y cuántas novelas no hemos leído porque estoy leyendo esta, ¿no? O sea, algo que yo no me había preguntado, no se preguntaba antes eso, es decir, pues ibas a Gandhi o a cualquiera, al péndulo, a cualquiera, decir, vamos a ver las novedades, ¿no? Y entonces ahora ya entro con cara de muy sospechoso, ¿no? Decir, a ver, vamos a ver, ¿no? Por cada libro que está acá, ¿dónde estarán los otros, no? Y entonces la manera en cómo, a eso me refiero con cómo vamos construyendo el conocimiento, ¿no? Es decir, a ver, en cambio, vamos a leer estas 4 novelas que me encontré en una feria del libro
en Atizapán de Zaragoza, que llegaron aquí y que a lo mejor no hubieran tenido la oportunidad de estar en un salón de clases en el TEC de Monterrey o en la ESA Tecamachalco, ¿no? Pues porque imagínate si el profesor se limita a decir, ay, pues tráigame un libro de una novedad, pues no. Entonces, yo mi responsabilidad ahora es ayudar a que el conocimiento se construya desde otras perspectivas, ¿no? Desde el manejo de la teoría, el manejo de los autores, ¿no? Entrevistar a los autores de otra manera, ¿no? Lo hemos hecho, tú y yo lo hemos hecho, ¿no? Cuando hemos llevado a los seminarios a autores que le han sufrido mucho para que los editen, ¿no? Y que nosotros como lectores a veces no reflexionamos en eso, ¿no? Entonces, para mí ese es un elemento fundamental, ¿no? Yo creo que algo con lo que me quedo es eso, la responsabilidad que yo tengo ya no es, como tú dijiste, darle información, porque ahí está, sino es cuestionar cómo se construye esto, ¿no? ¿Por qué lo tenemos nosotros en la mano? ¿Qué vamos a hacer con eso, ¿no? Y que las cosas no se acaban, ¿no? Sino que deben ser pretextos para que otras cosas sucedan, ¿no? Y eso lo he aprendido mucho, así, sinceramente lo he aprendido mucho con la manera en cómo los estudiantes a los que he tenido la oportunidad de asesorar o dirigir están planteando sus investigaciones, ¿no? Que ya las están muy encarnadas, ¿no? Están muy relacionadas con lo que son ellos, lo que les gusta, lo que quieren hacer, ¿no? Con esto, ¿no? Y cuando antes, yo recuerdo, compañeros, yo nunca fui, porque nosotros no hicimos tesis, pero lo me esté así de, pues, es que mira, voy a hacer algo facilito, ¿no? Como que siempre estábamos pensando en otra cosa. Y ahora yo veo que mis estudiantes no piensan en lo fácil o en lo difícil, piensan en algo que les sea relevante, ¿no? Que proyecte lo que están pasando.